Este es el Rincón de Roche y bienvenidos a Reaction. Bueno, mi gente, ¿qué tal? Aquí nuevo día, nuevo vídeo. Bienvenidos al espacio de Rochvisión, donde estamos aquí reaccionando a todas las candidaturas que van saliendo para Eurovisión 2025. Y toca el turno de Italia. Por sorpresa, ¿vale? Anunciaron que al final Olli no iba a participar. Fíjate que yo no sé por qué me lo lía, porque yo estaba leyendo unos titulares bastante feos la semana pasada. Para mí, mira, yo quiero dejar una cosa clara antes de reaccionar a Lucio Corsi, que canta Volevo essere un duro. Sabéis que yo la semana del Sanremo estuve reaccionando a varios artistas que yo en un recap me llamaron la atención y sin embargo no reaccioné a Lucio, porque lo poquito que escuché no me llamó la atención, pero bueno, ha quedado segundo, así que os lo voy a traer ahora la reacción. Lo que sí que quiero decir es que yo, Olli, para mí, actualmente, si hubiese representado a Italia en Eurovisión, sería mi top 1 para ganar, con las canciones que hay fuera. Ahora veremos a ver en qué posición o qué me parece la canción de Italia, la que va a representar en Eurovisión. Sí que es verdad que los titulares que yo he leído de Olli, de su pasado, con letras en sus canciones homófobas y machistas, letras que dicen no me acostaría con esa tía, el día que la encuentre me casaré. Son algunas de las letras, muchas de las palabras no las voy a mencionar yo porque me pueden censurar aquí el vídeo, no lo voy a hacer, pero lo tenéis escrito. Me parece, por mucho que haya pedido perdón, en 2 años alguien no cambia, ¿vale? No cambia. Y yo creo que él sabía perfectamente que el 90% del público de Eurovisión son gays y se le iban a echar encima. Y yo creo que ha sido el gran peso que le ha hecho no ir a Eurovisión. Mira, yo me encanta haberme enterado de esto, porque yo lo he cancelado como artista. Yo lo seguía en redes sociales, yo no sabía esto, yo lo he dejado de seguir en las redes sociales. Puede tener muy claro que en mis plataformas de listas de música no voy a tener nada de él, porque para mí es un homófobo. Y es verdad, hemos visto incluso imágenes que le daba hasta reparo dar un abrazo al representante que quedó segundo, ¿vale? Que es el que vamos a reaccionar ahora mismo. Y le daba como apuro abrazarlo. Es que la gente no cambia, no cambia. Eso lo tiene él dentro y lo que hace es tener una fachada y pedir perdón, pero... Bueno, dicho todo esto, que sabéis yo que me enrollo, que yo soy rubia pero no tonta. Vamos a reaccionar a Lucio Corsi, Volevo essere un duro. Soy sincero, yo escuché unos segundos, no he escuchado la canción, va a ser la primera vez y vamos a ver qué es lo que nos trae Italia. Adentro, vídeo. Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo. Vale, a ver, yo tengo que ir parando, ¿vale? Porque hasta última hora, como siempre sabéis, no sé si luego el copyright me va a permitir o no. La estética de él, ¿vale? Puede ser un punto que... depende de qué países participen en Eurovisión, ¿vale? Sabéis que hay muchos países que no son muy tolerantes. Puede crear un poco de rechazo, ¿vale? Eso es una realidad. Alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro, però non sono nessuno. No porque sea Italia, ¿vale? Porque esto mismo lo lleva España, lo lleva Francia, lo lleva Portugal o lo lleva Bulgaria. Hay ciertos países donde hay mucho más el Islam, donde hay una mente más cerrada, donde que esto tira para atrás, ya independientemente si la canción gusta o no. Y me da pena, sí que es verdad que estoy escuchando, es muy italiana, ¿vale? Una balada muy italiana. Espero que no la cambien el idioma, ¿vale? Que lo manden en italiano, pero bueno, vamos a seguir, vamos allá. Che paura del buio, se faccio a botte le prendo. Está sentado con un pie encima. Mi truccano gli occhi di nero, ma non ho mai perso tempo.
Tiene una voz un poco rota, ¿sabes? Perfectamente sería una voz de rockero, ¿vale? O sea, tiene mucho grave, mucho, ¿sabes? Quebrada. Y la verdad que suena bonita en una balada, pero no tiene una voz espectacularmente que digamos, wow, qué voz. No. È lui che mi ha lasciato indietro. Vivere la vita Todo bonito. è un gioco da ragazzi. Canta muy bien, pero no tiene una voz que yo diga, wow, qué voz. Tenía que haber ganado Giorgia. Giorgia tenía que haber ganado. Y es la que tenía que haber representado Italia. Y hubiese optado a ganar. Mamma e Dio, cadevo giù. Es muy bonito esto, ¿eh? Quanto è duro il mondo per quelli normali. El estribillo es muy bonita, pero bueno, si vais viendo las reacciones que estoy haciendo este año de Eurovisión, sabréis que este año hay mucha variedad de estilos musicales, muchos, ¿vale? Lo mismo hay rockero, hay baladas, hay fiestero, hay dance, hay trayeros, hay mucha variedad, ¿vale? O sea, está un poquito la cosa abierta. I che hanno poco amore intorno o troppo sole. El estribillo me gusta. Volevo essere un duro. Abierta entre comillas, porque anoche estuve viendo yo el Festival de Sanremo, perdón, estuve viendo el Melody Festival, que por cierto, tengo sorpresa, lo voy diciendo, tengo sorpresa para cuando reaccione al ganador del Melody Festival y representa a Suecia. Hasta aquí puedo leer, yo voy dejando pincelada en algunos vídeos. Que yo lo siento mucho, pero creo que este va a ser el año de muchos, desde que volvió Italia, esta última vez, desde que volvió Italia, que yo lo voy a sacar de mi top 10, y es una realidad, es una pena. Futuro no, un robot, medaglia d'oro di sputo, lo scippatore che t'aspetta nel buio, il re di porta portese. Tiene una melodía, el estribillo, muy bonita, eso es cierto. Por cierto, a ver, quiero decir una última cosa sobre Oggi, y ya termino con Oggi, y me centro ya en Lucio. Me da mucha rabia, ¿vale? Y esto es así, eso es una realidad, ¿vale? Aunque el Festival de Sanremo, independientemente el que gane, puede decidir ir o no ir a Eurovisión, y eso se sabe, ¿vale? Habrá mucha gente que lo habrá votado, muchos eurofans italianos que lo habrán votado porque les hacía ilusión a lo mejor que fuera su representante en Eurovisión, independientemente de que ganara. Ya sabemos las normas, eso es cierto, ¿vale? Esto es muy bonito. Esto es muy bonito. Pero me da mucha pena porque a lo mejor su otra segunda opción hubiese sido Fede o hubiese sido, por ejemplo, Giorgia o... ¿Me entendéis lo que quiero decir? Y al final se van a quedar con un representante que no es el que ellos querían y ni siquiera es el que ha ganado el Festival de Sanremo. Entonces, oye, estas cositas te las tienes que pensar un poquito antes, ¿vale? Porque eso te va a pasar factura. Bueno, vamos allá con Lucio, que es el verdadero artista y el principal por el cual estamos reaccionando. Vamos para allá, vamos a seguir. Quando è duro il mondo per quelli normali che hanno poco. Melodía es bonita, O troppo sole. Es que podría ser perfectamente una balada rock, O sea, el sonido es una balada rock, ¿vale? Sí. Negli occhiali volevo essere un duro. Pensaba que iba a traer aquí su vena rockera. Però Bueno. non sono nessuno. Yo me está gustando, es una melodía bonita, lo que pasa es que lo va a tener difícil este año, lo va a tener difícil, ¿vale? Porque ya hay unas cuantas baladas y como digo, está la cosa muy abierta este año. Ti giuro, invece che una stella uno starnuto, i girasoli con gli occhiali. Pensaba que no me iba a poner la piel de gallina, os lo digo de verdad. Mi hanno Pues detto pensaba que no me iba a poner la piel de gallina. ¡Eh! E che le lune senza buche sono fregature. Tal como ha empezado, yo decía, no, de hecho, yo no reaccioné en su momento porque los 15-16 segundos que escuché en varios recaps no me llamó la atención y sin embargo tengo que reconocer que es una balada bonita, es bonita, pero
sale de mi top. Eso también es real, ¿eh? Che in fondo è inutile fuggire dalle tue paure. Vale. A ver, puede ser un poco contradictorio que digáis, si te está gustando porque dice que va a salir del top 10. A ver, porque quizás hay 10 canciones que me gustan mucho más que él. Eso también es una realidad. Uy, ahí ha habido un gallo, ¿eh? Mira, ¿lo ves, rockero? También te digo una cosa, a veces los gustos van cambiando y de aquí a mayo pueden haber canciones que se me caigan por el camino porque yo las aborrezca, y otras que se me vayan subiendo. Eso nos pasa a todos los años, las cosas van subiendo y luego cuando vemos el pack final también opinamos otra cosa. Non sono altro che luce. Le pone sentimiento, ¿eh? Non sono altro che luce. Bueno, muy bien. Sinceramente, me ha sorprendido para bien, ¿vale? ¿Sabéis eso de que a veces prejuzgamos a la gente por una apariencia y luego al final nos sorprende? Eso nos pasa en la vida real, nos pasa con la gente. A veces vemos a alguien y decimos, uy, qué pintas, ¿no? Y luego a lo mejor esa persona te sorprende para bien. Yo al principio pensaba que no me iba a gustar, me ha sorprendido para bien, como digo, me ha gustado, pero sintiéndolo mucho tengo 10 canciones, 10, 11 o 12, que me gustan mucho más que esta. Y esto es una realidad, ¿vale? Yo sale por primera vez Italia de mi top 10. Pues nada, hasta aquí mi vídeo reacción del representante italiano para Eurovisión 2025. Espero que os haya gustado, apoyar el vídeo con un dedito arriba, suscribiros, para no perderos ninguno de mis contenidos. Y comentadme vosotros, no solamente qué os parece la canción, sino qué os parece todo lo que he dicho y todos los titulares que están saliendo de hoy. O sea, yo me he quedado flipando. Pues nada, mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Un besazo y nos vemos en el próximo vídeo.